Estamos en contacto con Berti Venegas Lynch, hijo, diputado nacional electo por la Libertad Avanza. Berti, el gusto en saludarte, Jorge Moure de acá. Hola Jorge, gracias por el llamado. No, por favor. Bueno, Berti, primero felicitaciones. Muchísimas gracias. Primero felicitaciones por el trabajo que han realizado. Evidentemente las urnas han hablado, el pueblo se ha manifestado. Por lo menos, ¿qué conclusión y qué mirada tenés sobre lo que pasó el domingo? Bueno, charlaba en el búnker con otro candidato y le decía, la verdad que si te vas hacia atrás 3 años y haces el cuento incluso para una historia de Hollywood, de un script, donde un profesor de la Escuela Austríaca de Economía dejó las tizas y los pizarrones, en un año se sentó en la Cámara de Diputados y la sentó Vicky Villarroel, y en 2 años más fue presidente sentando casi 40 diputados, 8 senadores, y bueno, pará con la fantasía porque no es creíble. Claro. Así que me parece una cosa sorprendente y habla de lo que es la importancia, Jorge, de la batalla cultural, porque yo siempre digo, aunque se exagera en algún punto, pero digo que de la política no cambia nada, cambia las ideas, la opinión pública, dónde está parada la gente que se lleva puesto a la política. Sí. El político tradicional como político, si no tiene el termómetro y el olfato suficiente como para percibir dónde está parada la opinión pública y sigue, digamos, a contramano de esa tendencia, digamos, pierde votos y pierde sustento, digamos, su política. Así que en el plano de lo que es la futura constitución del Congreso, que siempre hubiera sido minoritario, tanto gane Massa como Milei actualmente, o Bullrich, me parece algo saludable, justamente. Eso está pensado en la Constitución para que tenga sus equilibrios, sus contrapesos, y que no sea, viste, el necesario para gobernar la suma del poder público, que en definitiva termina como las tiranías de Rosas y la mazorca rosista. Berti, Entonces me parece algo saludable eso como primera medida. Berti, ustedes tratan siempre de manifestar que vienen obviamente fuera de lo que es esta política, fuera de lo que es la dinámica de trabajar en el Estado. En ese sentido, y la pregunta que por lo menos en algunos sectores se hacen es, ¿están preparados para gobernar? Bueno, yo creo que es algo también saludable venir de afuera de la política porque estás sin paradigmas de la política y sin esa cosa que la política también hay que tener un autocontrol y tomar distancia de lo que significa el poder y que la alfombra roja no te maree mucho, ¿viste? Claro. Y incluso se viene con otros paradigmas distintos a lo que se viene tradicionalmente los últimos 100 años de forma progresiva, los últimos 40 que hablamos de la democracia, que mucho no ha quedado de eso, porque la democracia no es el día del voto solamente, es la parte necesaria y una condición indispensable, pero la suficiente es el respeto a las libertades individuales, lo que viene después del voto. Ahora, concretamente yo creo que no debe haber antecedente mundial, y a mí me interesa el tema de la política, y he seguido políticas mundiales y más y procesos electorales, y yo no tengo registro o antecedente, por ahí se me escapa, de que un candidato a presidente, incluso como decís vos, alguien que venía por fuera de la política, un outsider que empieza su carrera política, que vos calculás, dice, bueno, va a empezar con un 3%, un 5% del electorado nacional, que es un montón, haya tenido la responsabilidad y se haya tomado esto con la seriedad suficiente para constituir ministerios antes de meterse en el proceso electoral, incluso antes de las PASO. Hace 1 año y medio tenía formado gente que estaba en lo que después seguramente será el spin-off del armado del Ministerio de Economía, después de Defensa, Seguridad, energía, de petróleo, de gas, de electricidad, el tema de telecomunicaciones, la reforma fiscal, la modernización laboral, bueno, todo eso trabajando, pero como si hubiera estado en función, con lo cual eso facilita el hecho de llegar a aterrizar, como de hecho pasó, y no estar viendo, bueno, a ver dónde me pongo, y empezar a ver gente, constituir gente, y en definitiva ver cosas que podés ganar tiempo, porque 4 años en todo lo que hay que cambiar es un proceso bastante corto. Berti, ¿ya tienen definido quién va a ser el jefe del bloque de la Libertad Avanza en diputados?
No me han dicho nada al respecto. No me han dicho nada al respecto. Con respecto a todo este diagrama, porque también había mucha expectativa desde Juntos por el Cambio, el resultado del domingo, en el sentido de a ver cómo se reconfiguraba la coalición. Uh-huh. Y digo, a partir de todo este escenario, ¿se prevé o por lo menos piensan que algunos diputados que estuvieron acompañándolos hasta ahora, ¿no? Hernán Lombardi, Fernando Iglesias, bueno, Damián Arabia, que se suma también como vos a partir del 10 de diciembre, ¿crees que va a haber un bloque del PRO que se va a sumar a la Libertad Avanza? ¿Crees que van a fortalecerse desde ese lugar y se rompe directamente Juntos por el Cambio? Bueno, yo creo que Juntos por el Cambio, que venía con algo acorsetado, porque había mucha efervescencia ahí adentro y venía como encapsulado, pero se sabía ahí dentro quién es quién. Desde adentro y desde afuera se sabía, con lo cual después de las PASO eso virtualmente se ha fracturado y se acomodó como se sabía que se iba a acomodar, de manera que yo no me quiero anticipar, porque no tiene que haber cheques firmados en blanco, ni de la Libertad Avanza en la dirección de un proyecto de ley de otro espacio político, como tampoco lo que sugiramos nosotros o dentro de lo que serían las sesiones extraordinarias que seguramente proponga Javier, que lo haga el PRO con nosotros. Esto es, digamos, caso por caso y ver la convergencia que exista en alguna propuesta. Pero tengo esperanzas en el proceso del Poder Legislativo respecto a esto, de que hay mucha gente de bien, que también Javier venía insistiendo, de que esa gente se acerque a la Libertad Avanza en procesos anteriores, electorales, ¿no? Antes del proceso electoral, para constituir ahí un frente común y eventualmente, si ganaban ellos, nosotros apoyamos al candidato, se llamaba Macri Bullrich. Eso, bueno, no se dio, también se tomó en cuenta que quizás podía haber un tema de egos, entonces, bueno, no vayamos a la marca o al paraguas de la Libertad Avanza, vamos a un tercer espacio, y no se dio. Pero finalmente lo que son las cosas de la vida terminó siendo así en un proceso distinto a lo que pensábamos, sí. Lo cual aplaudo y aprovecho para agradecer, que lo hice personalmente con Ritondo, con Lombardi, con Petri, cuando estuve en el búnker el domingo con ellos, para agradecerles primero el tema del apoyo incondicional, que fuera de lo común y transmite nobleza, sin esperar ningún carguito ni nada, dejando oxígeno al Poder Ejecutivo, en este caso Javier, para que decida la cuestión libremente, y agradecerle también al complemento enorme de la fiscalización que han hecho, que permitió que la gente se exprese. Así que estoy con buena expectativa en el Congreso, sumado a la gente, a los políticos que están más en el borderline, digamos, que es el político tradicional que no sabe bien dónde se va a parar y en definitiva creo que va a ser el proceso mental que te hice yo al principio, de decir, che, si yo no cambio el discurso y no cambio los hechos, me lleva puesto a la opinión pública. Seguro, no, te pregunto esto, Berti, porque, a ver, digo, el próximo desafío de acá tiene que ver con el presupuesto. ¿Con qué presupuesto se va a manejar Javier Milei de acá a fin de año? ¿No? Las proyecciones económicas, me imagino que deben estar diagramando todo, por lo menos este punteo de un borrador para darle ya el cierre al presupuesto 2024. No sé qué pensás de eso. Bueno, a mí me pareció bien que eso se haya postergado, y creo que las charlas que eventualmente me parece saludable también tenga Javier con Alberto Fernández, y también que se integre Massa, que era el virtual del presidente de facto, digamos, porque Alberto Fernández creo que ha perdido ahí el tablero de control por completo, y ni te digo la presidente, que en la derrota sabe escabullirse, pero esa charla me parece buena para derivar en el presupuesto 2024, que creo que Javier le tiene muchas ganas respecto a que esté con un sobrecumplimiento del FMI, pero no por el FMI. El FMI es una consecuencia, obviamente, que somos deudores y tenemos que cumplir, y es razonable que nos monitoreen, pero es más pensando hacia adentro, hacia la Argentina y hacia la gente que come la basura. Vos que lo conocés a Javier, ¿cómo crees que habrá reaccionado cuando lo vio Alberto? ¿Cómo crees que se habrá puesto cuando estuvo cara a cara con el presidente saliente? Bueno, no sé, a mí en fin, que esas son sensaciones. A mí incluso te digo, pensando en el Congreso, el día que tenga que entrar a ese recinto, con algunas caras que en definitiva uno lo identifica como
la representación personalizada del fracaso argentino y de que están de espaldas a la gente, me crea cierta como violencia entrar en eso, cuando en realidad fue un recinto que a principios de 1900 era la envidia de académicos y de políticos por la excelencia de sus debates, que eran muy sofisticados y venían a revisar las actas para ver justamente ese aprendizaje. Mirá lo que ha terminado el Congreso, de manera que no sé qué sensaciones puedo haber tenido, pero es quizás parecida a la que puedo haber tenido yo en esta proyección que hago futura cuando yo ingrese ahí. Berti, bueno, se habló mucho del tema de Aerolíneas Argentinas, te has expresado al respecto, una idea de tu padre, ¿no? Que le planteó en su momento a Javier Milei. Y, a ver, otro de los puntos que me gustaría por lo menos abordar para saber qué pensás y qué piensan hacer desde La Libertad Avanza es con respecto al tema CONICET. Sí. ¿Qué pensás que puede llegar a ver con el tema CONICET? Porque se habló mucho durante la campaña. ¿Pensás que se tiene que achicar, se tiene que privatizar? ¿Qué se tiene que hacer? Mira, ahí subrayo algo muy importante para tu audiencia, que te voy a decir mi opinión personal, que en este caso puede no coincidir con la política que va a llevar adelante Javier, porque lo he escuchado expresarse en este sentido. Es algo muy parecido, obviamente, a la visión que tenemos, pero desde el punto de vista de la política pública, él dice mantener el CONICET, nada más que hacer mucho foco en las necesidades que pueda tener hoy, que en definitiva vendría a ser vinculado al tema de la tecnología, las ciencias exactas y demás. Claro. En mi opinión, creo que hay que cerrar el CONICET por lo siguiente. Primero, estamos todos de acuerdo y está descartado el asunto del ano de Batman y todos estos disparates fenomenales que creas o no en la existencia del CONICET. Creo que estamos de acuerdo que es una barbaridad poner recursos del Estado para esos disparates. Y además, en el investigador los incentivos están puestos que suben en el escalafón, con lo cual en sus sueldos también, en las asistencias a congresos, en la presentación de papers, y no hay mucho filtro ahí de qué es el contenido vinculado a investigación básica. La aplicada puede ser que esté más controlada, pero la investigación básica, en definitiva, gente que hace estudios y va a congresos de las patas de las hormigas coloradas y con fondeo público y demás, y no tiene sentido. Eso, creo que ahí en ese punto estamos todos de acuerdo. Quiero poner de relieve una conversación privada de amigos que tuve con Oscar Cingolani, que es un tipo que se conoce en los medios, que es un director de la Johns Hopkins, estudió acá en Argentina, hizo un carrerón fenomenal, un médico amigo mío, que el padre fue presidente del CONICET. Y ahí hemos tenido unos debates interesantes por WhatsApp y telefónicamente respecto del CONICET sí, CONICET no. ¿Y a qué conclusión llegaron? Claro, él cree que tiene que existir el CONICET, más pensado a lo que te comenté de Javier. El padre de él fue presidente del CONICET y él me contaba cómo sacaba carpiendo a los que venían con investigaciones básicas, que si bien la investigación básica justamente es bastante abierta y de eso se trata, tenía que tener alguna proyección y alguna conexión. Cuando venían con estupideces lo sacaba carpiendo, con lo cual yo le digo, Oscar, bueno, esa es la posición de que si tenemos que asumir la existencia del CONICET es el mejor punto, o lo más querible que sea así. Ahora, este es el punto que yo te quiero agregar de mi opinión personal. Habiendo un CONICET que sea formado por supuestos científicos de excelencia académica y reconocidos en el mercado, asumiendo eso, y gente de buena fe y atendiendo esos incentivos, igual te estás perdiendo la posibilidad de la información del mercado respecto a qué es lo que requiere de la investigación básica y de la investigación aplicada. Y la gente me dirá, Berti, la empresa no le interesa la investigación básica, claro, va a la aplicada. Claro, porque hoy está totalmente reprimida el incentivo que puede tener sobre la investigación básica porque lo hace el Estado. Si vos le cortás ese puente, las empresas, los laboratorios, las fundaciones, las ONG van a decir, muchachos, hay que poner foco puesto ahí, y el foco siempre está puesto cuando lo pones en el mercado a que es la única resolución que puede tener, que es a través de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas, y es la mejor información que podemos tener. Aún con las mejores intenciones, un comité cerrado se está perdiendo esa información, y ese es mi punto para decir, sacar el CONICET y que pueda estar justamente abierto, y esto no es estar en contra
de las investigaciones científicas, todo lo contrario, es darle más información y expandirlo a gente que pueda estar interesado, y esa misma gente valiosa del CONICET puede estar colocada justamente, como te digo, en empresas, en fundaciones, ONG, en laboratorios o en la especificación que tenga su carrera profesional. Berti, a ver, hay mucho, por lo menos para cerrar, hay muchas opiniones, voces que se están pronunciando. Hace un ratito cuando estaba llegando acá a la radio, estaba leyendo un comunicado del padre del cura Villero, Paco Olivera, no sé si lo tenés, el padre Paco. Sí, creo vagamente, sí, creo que sí lo está ubico. Uno de los tantos referentes, en donde dijo que él tiene un comedor y dice que a partir de la elección no le va a dar de comer a aquellos que votaron por Milei. Parte de la iglesia cerrándole la puerta a gente que ha votado a Javier Milei. Dice, nosotros no vamos a darle de comer a la gente que votó a los libertarios. Eso por un lado. Y por otro lado, Miriam Bregman hablando de una lucha en la calle. ¿Están preparados para enfrentar a estos sectores? Bueno, empecemos por la primera. Me parece que evidencia lo de este sacerdote, cuán politizado están sus intenciones. En definitiva, no es una cuestión que quiera asistir a los más vulnerables y demás, sino está politizado el asunto y está segregando la gente y sesgándola y condicionándola, un tema político que me parece ciertamente aberrante. A lo que vamos justamente con Milei es cambiar 180 grados lo que se viene haciendo de justamente el redistribucionismo, la justicia social y todo el clientelismo que crea la dependencia. Después es necesario alimentar a la gente dándole porotos, cuando en realidad puede elegir su propia comida y digamos, enseñarle este concepto, enseñarle a pescar y pueda dirigir su vida. Estamos con la cosa mínima del asistencialismo del Estado, con migajas, cuando en realidad no vemos la proyección fenomenal que puede existir en un clima de bienestar, donde el capital sea traído cuando la propiedad privada es respetada. Ahora, lo de Bregman, que me decís, el tema de las movilizaciones y demás, sí. Yo también creo que eso evidencia otra cosa, que dado que nosotros, y lo venimos repitiendo ad nauseam, que no se van a tocar partidas sociales en la reforma que vamos a hacer, justamente la reforma del Estado, es ajustar la política, pero no partidas sociales, con lo cual hoy los planes sociales no se van a tocar, lo cual no quiere decir que los planes sociales sea algo querible. Tenemos que reconocer el punto de dolor, que tenemos un cuchillo clavado en la espalda de la dignidad de la gente, y también el tema del asistencialismo, que hay gente que trabaja de vecinos, que también están en una situación complicada, que están asistiendo a otros. Entonces es un sistema perverso, pero son ahora las víctimas de estar en el quinto subsuelo del infierno. Esa gente no tendría por qué salir a movilizarse, porque esa gente va a estar cubierta y protegida hasta que haya una reactivación del sector privado, que es el único que genera riqueza después de que le bajemos la carga del Estado y le bajemos impuestos, donde se flexibilice también el mercado laboral, donde se desregule. Va a florecer el sector privado y va a recibir ese capital humano que hoy está totalmente desaprovechado. Pero es aquí que Bregman y los demás son los que están en el vértice del interés y pone esta gente como carne de cañón para proteger sus propios privilegios, y esa es la parte que no va más, y hay que atacar justamente eso, los gerentes de la pobreza. Berti, muchas gracias por este contacto con nosotros. Un abrazo grande, gracias Pablo. Chau, chau. Berti Venegas Lynch pasaba acá por Mañana Así.